Bueno, son ya las 9:14 de la mañana, a las 8:14 en las Islas Canarias. Paco, no te quejarás de mi puntualidad, Paco Maluenda. No, es absolutamente... Anunciamos la entrevista a las Se nota que 9:15. casi todo es admirable en ella, ¿no? Pero el Sí. tema de la puntualidad es una cosa fascinante. Bueno, se está dirigiendo a nuestro invitado hoy, Juan Sí. García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. La verdad es que ya teníamos ocasión de haber compartido con usted esta mesa, ¿verdad? Y esta charla antes de las elecciones, recuerdo, luego posteriormente por teléfono. Ya se han cumplido 100 días de esa coalición, de ese gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. ¿Qué balance hace de este gobierno, de estos 100 primeros días? Pues bueno, en primer lugar es un placer siempre volver a esta casa y sí, bueno, llevamos 100 días, han sido 100 días frenéticos en los que ha sucedido de todo. Hemos vivido crisis empresariales, hemos tenido que afrontar el drama de los incendios, que es un drama medioambiental, social y económico, pero también nos ha permitido adoptar muchas decisiones que revelan cuál es nuestra motivación en el gobierno, que es estar al lado de la gente, como fue ese primer plan anticrisis que aprobamos en el primer Consejo de Gobierno y todas las medidas sucesivas que hemos ido adoptando después, que han sido más de 500 medidas que han movilizado más de 1.600 millones de euros. Con lo que hemos demostrado que este gobierno de coalición funciona y que es el espejo en el que se pueden mirar el resto de españoles y el resto de gobiernos de otras partes de España. ¿Cómo es el día a día del gobierno de coalición? ¿Cómo es su relación con el presidente Mañueco? ¿Cómo es la relación de los consejeros de las diferentes formaciones? Bueno, la relación es de respeto y colaboración. La verdad es que cada uno tenemos nuestro espacio de actuación, nuestro espacio institucional. Las consejerías pues gestionan cada uno lo suyo, pero lo cierto es que hay mucha colaboración, la interlocución es intensa y frecuente y la verdad es que a pesar de todas las dificultades creo que nos estamos entendiendo bien. Yo se lo pregunto porque aquí en la Comunidad de Madrid, que durante mucho tiempo tuvimos y experimentamos y asistimos, ¿no?, a ese gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, realmente llegó un momento en que lo que te decían desde un partido te lo desmentían desde el otro y la verdad es que luego las ruedas de prensa de los diferentes representantes se convirtieron en una plataforma de ataque los unos contra los otros. Yo no sé si ustedes a ese nivel todavía no han llegado, ¿no? No, ni hemos llegado ni pretendemos. Nosotros siempre hemos hecho gala de ser un gobierno fuerte, unido, estable y aunque cada uno está integrado por dos partidos distintos, que cada uno tenemos nuestras propias singularidades, pretendemos no solo dar esa imagen, sino realmente serlo y que pues, los consejeros designados por Vox cooperen con los consejeros designados por el Partido Popular y que tanto el presidente pueda dirigirse con la misma normalidad con los consejeros del Partido Popular como con los de Vox y lo mismo hago yo. Bueno, ustedes tienen entre las carteras la cartera de Agricultura, si no estoy mal informada. Han estado recientemente y usted ha podido, lógicamente, visitar las zonas afectadas por los incendios. La verdad es que la situación ha sido dramática en muchos puntos de Castilla y León, en Zamora, en Burgos, en Ávila. Aquí hemos charlado con el alcalde, por ejemplo, de Hoyo de Pinares. Hemos hablado con algunos de los alcaldes de las localidades afectadas en Zamora, también de las localidades afectadas en Burgos. Y la verdad es que todos coincidían en una misma cuestión y es en la necesidad de que ellos puedan gestionar los recursos que tienen para poder precisamente abordar las necesidades que tiene el monte. Ahora mismo estamos asistiendo, si me permite calificarlo de esta manera, a un señalamiento creo que injusto del señor Quiñones, que es el responsable de la cartera de Medio Ambiente, por unas declaraciones que hizo en donde directamente señalaba de alguna manera a ese nuevo ecologismo progresista o esa nueva moda ecologista de alguna manera el poder impedir que se abordase la necesidad que tiene el monte, que tienen los bosques de ser limpiados, de ser gestionados por la gente que conoce precisamente qué es lo que tiene que hacerse allí. ¿Usted comparte esas declaraciones que hizo el consejero? Por supuesto, nosotros es el mensaje que llevamos transmitiendo durante años y yo en particular durante meses. En primer lugar, me gusta decir que lo que estamos viendo es un drama, es desolador, nos ha dejado el alma rota a los que vivimos allí, pero si algo positivo se puede extraer de todo esto es que por fin, al menos en una gran medida, se está escuchando a la gente del campo. Llevan años silenciados, diría décadas, porque este ecologismo no es de ayer ni de antes de ayer, sino que lleva años ganando terreno y lo cierto es que ahora, en parte gracias o trayendo causa de estos incendios, por fin les han escuchado que hay que hacer gestión de los bosques, que hay que limpiar el campo, que no hay que perjudicar a la ganadería extensiva como se ha hecho hasta ahora, dando
vía libre y cancha al lobo, por poner un ejemplo, y que hay que hacer cortafuegos, quemas controladas en invierno para que no sucedan estos dramas en verano. Porque si lo que no podemos controlar es que haya una ola de calor gravísima, con escasos niveles de humedad, con altos niveles de viento, pues lo que tendremos que hacer es lo que está en nuestra mano, que es evitar que el campo se convierta en un polvorín y que esté lleno de combustible. Hemos asistido también en las últimas horas a una cuestión que a mí me parece verdaderamente grave, también vinculada y muy relacionada con este consejero al que mencionaba anteriormente, el de Medio Ambiente, y es esa actuación de la Fiscalía impulsada de alguna manera impulsada por un sindicato, por comisiones obreras, precisamente por lo sucedido en la Sierra de la Culebra. ¿Usted cree que aquí hay otra serie de intereses, otro tipo de intereses detrás de esta actuación contra el consejero? No me cabe la menor duda. Los sindicatos ya los teníamos en contra, el gobierno de coalición, antes de que se constituyera, pero después con las medidas que hemos ido adoptando se han declarado enemigos acérrimos de este gobierno y ahora aprovechan cualquier situación para atacarlo, para magnificar las situaciones y para atribuir unas responsabilidades a los miembros que integran el gobierno que probablemente no existan. En cualquier caso, yo confío en la administración de la justicia y que pues, cualquier hecho que sea susceptible de análisis, pues lo analizarán con objetividad y se actuará con justicia. ¿Hay medios suficientes para combatir los incendios en Castilla y León? Aquí hay que distinguir dos cuestiones. En primer lugar, la parte de la prevención, que como yo he dicho y lo reconoció el propio consejero, incluso antes de que sucedieran los incendios, es mejorable y nuestro compromiso ya desde entonces era mejorarlo de cara al próximo curso político, ¿no? de cara al próximo otoño-invierno. Y los medios de extinción podrían ser mayores, pero lo cierto, como nos vienen relatando los técnicos que forman parte de la Consejería de Medio Ambiente, es que, al menos en los incendios más graves, no existe una relación de causalidad entre la ausencia de personal de extinción con el desarrollo de los incendios, precisamente por esas condiciones del clima en ese momento tan desfavorables que impedían que se combatiera por los medios humanos inmateriales que se disponían en ese momento. Y la mejor prueba de aquello, según relata el propio consejero, es que en ningún momento ha hecho falta desplegar todas las unidades. O sea que, bajo su punto de vista y la del propio consejero y el Gobierno de Castilla y León, sí que hay medios suficientes para combatir los incendios en este momento, medios materiales, humanos. Medios materiales de extinción, sí, los ha habido. O sea, en ningún incendio se ha dejado de combatir en ningún momento porque no hubiera medios materiales y humanos. A partir de ahí, nosotros vamos a reforzar el sistema porque el sistema es mejorable y se puede reforzar y es nuestro compromiso. Bueno, usted lleva 100 días al frente de la vicepresidencia. Han sido 100 días complicados, porque a usted le han criticado absolutamente por todo. Estoy pensando, la última es la presentación de ese programa precisamente en la lucha contra incendios de las consejerías de las que usted es responsable. A usted le han criticado por no asumir desde la vicepresidencia ninguna materia en concreto u otra consejería. A usted le han criticado por alguna de sus intervenciones en el Parlamento de Castilla y León. A usted le han criticado por dirigirse a una procuradora en ciertos términos que luego posteriormente se demostró que no eran los que realmente se estaban difundiendo en los medios de comunicación. ¿Qué es más difícil para usted en estos 100 días? ¿Hacer política o transmitir lo que hacen a través de la política? Me explico. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer la política el día a día de la gestión, de poder abordar las cuestiones, los problemas que tienen los ciudadanos, o comunicarlo en los medios de comunicación? Bueno, lo más difícil y lo que depende de mí es hacerla. Y en eso estamos redoblando esfuerzos, estamos haciendo un esfuerzo adicional porque, como es evidente, somos nuevos en esto y por eso nos hemos tenido que dejar la piel desde el primer día en analizar cada uno de los expedientes que van al Consejo de Gobierno. Y la segunda es que no depende realmente, al menos no en su totalidad, de mí, ¿no? Lo que interpreten los medios de comunicación o el sesgo que introduzcan los medios de comunicación en algunas de mis declaraciones o cómo valoren ellos las decisiones que yo tomo, pues no depende de mí. Yo estoy centrado en hacer política, en adoptar esas 500 medidas que consideramos que están marcando el cambio de rumbo en Castilla y León. Bueno, pero me reconocerá que muchas veces también depende de cómo se expliquen las cosas, ¿no? A veces los políticos no tienen a lo mejor esa facilidad para explicar determinadas cuestiones o no lo hacen de la manera más adecuada, más correcta. Lo cierto es que yo, ya estoy acostumbrado, pero me estoy acostumbrando, me vengo acostumbrando en los últimos meses a la relación con los medios de comunicación, a que cualquier declaración puede ser manipulada, puede ser mutilada
para sacarla de contexto y así pues tirarme a los leones y ser objeto de ataques. Bueno, decir que aquí habrá que marcar alguna distancia. Los periodistas no nos dedicamos a manipular las declaraciones de los políticos. Lo que pasa que No a veces todos, ustedes nos sí. explican bien, pero bueno, esto nos daría para otro debate. En por esta supuesto. casa yo creo que no se hace, pero bueno, en otras se hace con mucha frecuencia. Fernando Lázaro, Paco ¿Qué tal? Maranda. Buenos días. Le quería plantear dos cuestiones, una de ámbito autonómico y otra de ámbito nacional. En el tema autonómico, si considera que después de estos 100 días de gobierno entre PP y Vox, ¿sería trasladable a un gobierno nacional esa colaboración? Porque entiendo yo que su cercanía personal con Mañueco tiene que ser buena para poder funcionar. Eso por una parte. Y la segunda, bueno, usted irrumpió en política, Castilla y León, apareció de la nada prácticamente, y la apuesta a Vox le salió bien. Y sin embargo en Andalucía Vox cogió alguien con muchísimo tirón y la apuesta no cubrió las expectativas. Quizá el futuro del partido esté más en Garcías Gallardos que en Olonas. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, si sería trasladable el gobierno de coalición de Castilla y León al gobierno de la Nación, yo creo que esto es una necesidad. Realmente no hay otra alternativa. El escenario electoral y demoscópico que nos ofrecen las casas de encuestas es o que el Partido Popular pacta con el PSOE o que pacta con nosotros. Y creo que hay una base electoral amplísima de ambos partidos que lo que está deseando es que haya una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. No una alternancia para hacer cosas parecidas pero cambiando 4 cosas, sino una verdadera alternativa para que haya un cambio de rumbo de España en multitud de materias. Y respecto de la segunda, pues bueno, es cierto que yo venía del ámbito privado y que no tenía ninguna experiencia política previa. Tú lo conoces bien, Fernando, pero bueno, no sé, se desarrollaron las elecciones en unas circunstancias a las que afectan múltiples factores que yo no controlo todos. Yo procuré hacer mi parte y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado que obtuvimos y la negociación posterior. Y no me compete a mí analizar cómo se han desarrollado las elecciones de Andalucía. Yo creo que Macarena Olona era una magnífica candidata, es una magnífica persona con una preparación estupenda, prácticamente inmejorable, abogada del Estado, con unas convicciones fuertes y pues el resultado en Andalucía pues pudo ser mejor, como es evidente, pero tampoco fue tan malo como lo pintan los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que ahora lo importante es que en Andalucía se haga una oposición responsable, de colaboración, de respeto institucional y de lealtad entre el Partido Popular y Vox para seguir dando esa esperanza que los españoles quieren de cara a un futuro gobierno de la nación. Usted permíteme, en los primeros pasos apostó, yo creo que desde vos y usted en particular, por tratar de adelgazar, ¿no?, la administración y subvenciones, y sin embargo el mensaje que está trasladando inicialmente el gobierno de Andalucía, por hacer un paralelismo, es de momento aumentar el número de consejerías. Yo no sé si en esa parte discursiva de un partido y otro en comunidades diferentes puede afectar a futuro. Realmente sí, en Andalucía se está viendo una apuesta por aumentar el gasto público ineficaz, y en Castilla y León lo que estamos haciendo es un esfuerzo por lo contrario, al menos en la parte que nos toca. Estamos reduciendo las subvenciones a los agentes sociales, se van a tocar otras partidas. La primera decisión que se tomó precisamente fue reducir las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios, reducir la indemnización por dietas, desplazamientos a los diputados autonómicos, y esa es la línea que vamos a seguir en Castilla y León, procurar ajustar las cuentas y que no haya más gastos que ingresos. Paco. ¿Cómo se organizan con Mañueco para que no haya roces, ¿no? ¿Se ven con una periodicidad, comen una vez a la semana? Es curiosidad personal, ¿no? Y luego en la parte más personal, ¿cuesta un gobierno de coalición? ¿Le resulta complicado o tienen toda la libertad para actuar? Bueno, el presidente Mañueco y yo pues hablamos con mucha frecuencia, por móvil, por WhatsApp, por distintas vías, y lo cierto es que lo facilita que su despacho está a 2 minutos del mío. Entonces, eso siempre facilita para, oye, acércate, por favor, o pues hablamos enseguida. Nuestros equipos están muy coordinados, entre ellos cuadran las agendas, y efectivamente sería absurdo negar la dificultad de un gobierno de coalición, porque cada uno tiene unas prioridades. Hemos logrado tener ese contrato social que tenemos con los electores, que es nuestro programa de legislatura y nuestro acuerdo de gobierno, que es el que nos marca la pauta, pero sí que es verdad que en el día a día pues hay que negociar muchas cosas, discutirlas,
y en muchas ocasiones pues no logramos ponernos de acuerdo. ¿Y tienen allí mucha hostilidad de los medios de comunicación? Es decir, como pasa a veces aquí en Madrid, que hay todo un sector de la izquierda pues que es beligerantemente en contra de Vox, y haga lo que haga Vox es malo, y aunque diga que ahora es de día, pues igualmente le masacran, ¿no? ¿O está más calmada la política en Castilla y León, perdón? Pues en Castilla y León nos toca remar a contracorriente como nos toca a nivel nacional con los medios de comunicación, porque siempre procuran sacarle punta a nuestras declaraciones cuando adoptamos decisiones que son irrefutablemente buenas para cualquier persona, desde cualquier sesgo ideológico, pues las invisibilizan, aunque lo cierto es que la prensa de provincias para eso es menos ideológica que la prensa nacional. Hemos visto como La Sexta, que no había aparecido por allí nunca, según tengo entendido, pues ahora acude a nuestras sesiones y a nuestros plenos de las Cortes tratando de buscar una polémica, a perseguirnos por los pasillos, y francamente pues ese ámbito y ese ambiente tan hostil que se respira en los medios de comunicación nacionales quizás tenga un grado menos en los medios de comunicación locales. ¿Qué le ha parecido a usted la sentencia de los ERE en Andalucía, esa confirmación de sentencia por parte del Tribunal Supremo? ¿Usted cree que, como decía el señor Moreno, ¿no?, que era un día triste, agridulce para él, ¿no?, en Andalucía, porque de nuevo se vinculaba a la región con la corrupción? ¿O cree que realmente ayer era un buen día, un día no de celebración, pero sí al menos no un día de tristeza al conocer que se ha hecho justicia? En primer lugar, así como antesala, yo no he leído la sentencia, creo que es una sentencia larguísima. Con se conocerá en septiembre, además, todavía no hemos tenido acceso a ella. Pues mira, aún con mayor razón, ¿no? Entonces, tampoco quiero hacer un análisis exhaustivo de lo que dice la sentencia sin conocer el texto literal. Yo creo que las sentencias no deben dar ni alegría ni tristeza, se deben cumplir y deben ser interpretadas como es normal en un Estado de Derecho. Y es que si ha habido una condena por unos determinados tipos delictivos, pues esas condenas tienen que ser objeto de censura y de reprobación por los ciudadanos. Yo, la verdad, llevo poco en esto, pero vi con estupor las declaraciones de muchos líderes políticos, no solo el Partido Socialista, en los que pues, parecían que quitaban hierro al asunto, ¿no? Como, es que no han robado, es que no se han enriquecido personalmente. Bueno, oiga, es que hay un Código Penal con cientos de artículos, con multitud de tipos delictivos que censuran determinadas conductas, ¿no? Y el Código Penal, como todo el mundo sabe, es el código en el que se censuran las conductas más graves para una sociedad. Entonces, cuando vemos que hay unas conductas que han tenido una repercusión económica de cientos de millones de euros en perjuicio de los parados de Andalucía, no sé si es para alegrarse, yo desde luego no me alegro de que haya habido gente con tan poca vergüenza y tan poca responsabilidad, pero tampoco para estar triste, la verdad. Bueno, los ERE es una de las causas, desde luego, pero alrededor de los ERE hay multitud de causas abiertas, algunas de ellas han prescrito. La cuestión de los sindicatos, me interesa mucho conocer si ha retomado usted las relaciones con los sindicatos, si es que las tenía o si no es necesario tenerlas, y cómo cree usted que ha sentado esa decisión de reducir, además de una manera importante, las subvenciones a los mismos. ¿No considera que hay determinados entes, entidades, organizaciones que se creían con una serie de derechos adquiridos y que, bueno, en el momento en el que se los recortan o se los merman, bueno, pues ya está la polémica servida? ¿Cómo ha sido esa cuestión? Y sobre todo, bueno, ahora mismo los sindicatos, ¿en qué plano están con ustedes? Bueno, los sindicatos nos recibieron ya con hostilidad en la campaña, pues atribuyéndonos adjetivos calificativos típicos de extrema derecha y bueno, de otro tipo peyorativo. Entonces nunca hemos estado a buenas con los sindicatos de clase, y lo cierto es que una vez que hemos anunciado que íbamos a reducir las subvenciones nominativas y otra naturaleza a los agentes sociales, pues peor aún, ¿no? Yo lo cierto es que siento que los sindicatos, que es una organización con reconocimiento constitucional, que tiene reconocimiento en el Estatuto de Autonomía, que efectivamente ejercen un papel social importante, pues actúen de esta manera. Hay una cuestión que no se conoce, pero porque yo no me he encargado de difundirla, pero ya que me lo pregunta, pues se lo digo. En Castilla y León vivimos una crisis empresarial gravísima con Grupo Siro, en la que hubo el riesgo de perder 1.700 empleos, con varias plantas radicadas en el medio rural. Pues bien, nuestro consejero de Empleo mandó un correo electrónico a los responsables de Comisiones Obreras y UGT para tener una reunión bilateral en la que se pudieran ver las posibilidades de resolución de ese conflicto empresarial, y le denegaron esa reunión bilateral. O sea, cuando había 1.700 empleos en juego. Y en cambio a los sindicatos de izquierdas les vemos preocupados por poner faldas en los semáforos, por el lenguaje inclusivo, por apoyar
en las manifestaciones de los presos de ETA, pidiendo incumplir la sentencia que obliga a escolarizar al menos con un 25% a los alumnos en castellano en Cataluña. Es decir, vemos unos sindicatos de clase orientados a la izquierda, desnortados y que han olvidado las reivindicaciones típicas de los trabajadores, que es las condiciones materiales dignas, pues un buen salario, pues ahora que estamos viendo una crisis tan grave, pues reclamar soberanía industrial, soberanía energética. Todas esas reivindicaciones los sindicatos las han olvidado y parece que están más preocupados por su propia financiación que por cumplir sus fines fundacionales. Yo no sé si me permites, Sí, Rosana, las encuestas transmiten una sensación de quizá de estancamiento o de subida muy leve de Vox de cara a las generales. Yo no sé si están notando ustedes el efecto Feijóo, como lo denominan dentro del Partido Popular, ese cambio, esa salida del equipo de Casado, y eso está repercutiendo en intención de voto, y si cree que esto puede llevar a un camino de consolidación ante las generales. Yo la verdad estoy muy satisfecho con la percepción que tengo de cuál es nuestra acción de gobierno en Castilla y León. Yo, pues bueno, donde más estoy es en Burgos, en Valladolid, y cuando voy por la calle me para mucha gente a decirme que no nos votaron el 13 de febrero, pues porque no tenían la confianza suficiente, porque no nos conocían, porque tenían sus suspicacias, y sin embargo que viendo cómo lo estamos haciendo, cómo es nuestra cooperación con el Partido Popular, qué sucede cuando nosotros pactamos con el Partido Popular, pues que en las próximas elecciones que haya, no sé si son las locales, las generales, no sé cuándo se van a convocar, pues que van a apostar por Vox. Las encuestas tienen su valor, son un termómetro, ¿no? Cogen una pequeña porción de la sociedad, le preguntan a quién van a votar y tienen esa utilidad, ¿no? La utilidad de termómetro, y ahí están. Yo creo que aquí hasta el rabo todo es toro, y nosotros lo que debemos seguir es haciendo lo que hemos hecho hasta ahora desde la fundación del partido, defender unas ideas independientemente de las expectativas electorales. Nosotros tenemos ahora muchas preguntas de oyentes, pero yo necesito que me aclare una cuestión, y es lo del invierno demográfico y la sexualización de la sociedad. Claro, yo escuché la declaración, el vídeo íntegro, y yo quería entenderle, pero no alcanzaba a hacerlo. Entonces, tiene aquí el micrófono a su disposición para poder explicar. Bueno, pues una de las declaraciones, yo apuntaba anteriormente, es que usted ha dicho cosas y luego quizá por no haberlas explicado posteriormente se han malinterpretado. ¿Me lo puede explicar, por favor? Quizás, para tratar el tema con cierta seriedad, ya vamos a empezar por el principio, ¿no? Y es si realmente tenemos un problema de natalidad o no. Bueno, problema de natalidad yo creo que hay ahora mismo prácticamente evidente, ¿no? en el país, en todas las En el mundo comunidades, en todas occidental las tenemos regiones, una tasa de en natalidad. concreto en España y en el mundo, sí. Efectivamente, ¿no? A partir de ahí, aceptando la premisa que tenemos un problema de natalidad, vamos a examinar cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación de falta de natalidad que condena a Occidente, no solo a Castilla y León, no solo a España, sino a los países de nuestro entorno, a la desaparición tal y como los conocemos, ¿no? En las próximas décadas. Yo, en un foro de debate interno del partido, expresé mi opinión, que no necesariamente es la del partido, que es que existen multitud de causas para esa falta de natalidad. Entonces examiné, según conté después, 18 causas. Había causas económicas públicas, causas económicas privadas y causas culturales. Entonces yo empecé por el principio, que es denunciando el sistema de financiación autonómico que perjudica a las regiones más leales a España, como es Castilla y León, y que tiene su repercusión en falta de servicios públicos, en falta de sanidad, en falta de educación, y que eso pues provoca un problema demográfico. Hablé también de la ausencia o de las pocas ayudas a la maternidad, a la conciliación, a guarderías cerca de los centros de trabajo. Luego hablé de causas económicas privadas como es la precariedad en los empleos, la incertidumbre que tenemos los jóvenes que llevamos viviendo crisis económicas concatenadas, la gran dificultad para el ahorro, la práctica imposibilidad para mucha gente del acceso a la vivienda y el impacto que todo esto tiene en el reloj biológico. Y luego analicé las que yo considero que son más importantes, que son las causas culturales de la falta de natalidad, pues que afectan a esa ruptura de la sensación de lo colectivo, esa ruptura de los lazos familiares, esa pérdida de prestigio de la familia como institución, esa pérdida de prestigio también del matrimonio como comunidad en la que uno forma una familia. Y también hablé de otras muchas causas que yo, vamos, que tampoco quiero profundizar demasiado en ellas, que considero que traen causa del mayo del 68, en el que se cambió cuál era el modelo
de éxito de las personas, ¿no? De, pues que bueno, antes era otro y ahora parece que es el hombre empresa que se autoexplota a sí mismo, que tiene que perseguir sin descanso una carrera profesional y que casi no tiene tiempo de respirar y pararse a pensar en formar una familia y demás. Y también hablé de, pues, del individualismo, del hedonismo, de esa sociedad de eternos adolescentes que no quieren asumir las cargas propias de una familia. Y también hablé de algo que yo considero y que ha tratado mucha más gente antes que yo, que es una estafa generacional que nos han hecho, ¿no? Que es invitarnos a vivir el sexo de una manera que trae, pues, satisfacciones inmediatas, satisfacciones efímeras y, sin embargo, a muchas personas pues les provocan una soledad a largo plazo, que es, pues eso, pues practicar el sexo únicamente para tener placer, lo cual es una maravilla, y yo invito a todo el mundo que viva el sexo a su manera, siempre con responsabilidad, como no puede ser de otra manera, pero sí que considero que la banalización del sexo, que la conversión del sexo en un acto de consumo tiene su incidencia en la falta de natalidad, que es al final de lo que se trataba ese foro de debate. Y es solo una de las múltiples causas que le afectan, pero efectivamente es una de las causas de las que nadie había hablado quizás con esa contundencia hasta ahora, y bueno, yo me alegro de que se haya abierto ese pequeño debate en torno al asunto. Bueno, antes de escuchar a los oyentes, un consejo para todos ellos. El avisador de radar es RadarBot, 100% legal. Además tiene una versión premium que se pueden descargar y es gratuito. Este verano la verdad es que no vayan de viaje sin su RadarBot porque lo van a echar en falta. Es compatible con CarPlay y con Android Auto. Javier, cuéntanos. Bueno, pues los oyentes esperan con gran interés sus respuestas y ahora van a escuchar la razón que aporta un oyente. El señor García Gallardo es el único representante en un gobierno autonómico y eso hace que todos los afiliados de Vox estemos mirando permanentemente su trabajo, que a mí me satisface hondamente. La pregunta en concreto es: ¿qué acciones habría puesto en marcha y no ha podido hacerlo si hubiéramos gobernado en solitario o con otro porcentaje más favorable para Vox? En Aranda de Duero, cerca de su tierra, en el punto de atención continuada PAC, no hay pediatras de guardia y los niños son atendidos por médicos de familia que no tienen esa formación y en la mayoría de los casos son extracomunitarios sin formación MIR. Cuando todos los médicos que estábamos en el SACIL tuvimos que especializarnos y opositar. ¿Se va a hacer algo al respecto? Lo siguiente: ¿ve usted con buenos ojos las jornadas laborales de hasta 36 horas que están llevando a cabo los médicos de las ambulancias en ciertos casos, con todo el riesgo que tiene eso para los pacientes como para los médicos? ¿Tienen previsto crear una ley antiocupación en Castilla y León rápida, express? Solo quería saber si el gobierno de Castilla y León se va a comprometer de una vez a poner solución al problema de la travesía en San Rafael con la supresión del peaje o la puesta en marcha definitiva de una circunvalación que permita un tráfico seguro en la travesía de San Rafael. Señor Gallardo, me gustaría que me respondiese a una cuestión. Los agricultores y ganaderos de Castilla y León se sienten perseguidos por la Administración. ¿De qué manera Vox, que defiende tanto a las personas del campo, va a revertir esa situación? Muchas gracias. Señor Gallardo, ¿qué va a hacer usted con la caza? ¿Qué va a hacer usted con este sector tan rico y productivo como es en Castilla y León? ¿Qué pasa con el lobo? ¿Saben todos este grupo de ecologetas cómo se reproduce el lobo? ¿Sabe usted el daño que está haciendo? Me gustaría saber los planes que hay en Castilla y León para el tema de infraestructuras, para que se repoble toda la zona. Luego el tema del plan educativo, cómo van a combatir la ideología de género que es tan peligrosa. Y luego el tema de la reforestación y la prevención. ¿Han pensado en que haya más retenes, más pastoreo en los pueblos? Por último, ¿se sabe el motivo ya, las causas de los incendios? ¿Son provocados, no son provocados? ¿Qué se sabe? Bueno, muchas cuestiones, muchas de ellas ya las ha respondido. En cuanto a los incendios, creo que en las últimas horas se había detenido a una de las personas causantes precisamente de uno de los incendios. Lo que sucede es que creo que también ha sido puesta en libertad, ¿no? Empiece a responder por el orden que quiera. Bueno, voy a procurar seguir el orden cronológico según me han ido formulando las preguntas. Acciones que no estamos pudiendo hacer o que no hemos podido incluir por no gobernar con mayoría absoluta. En primer lugar, estamos teniendo dificultades, como dijo el propio Santiago Abascal en el debate del Estado de la Nación, para aprobar esa normativa en materia de reconciliación que debe sustituir al decreto actual de memoria histórica que se promulgó en Castilla y León, gobernando el Partido Popular en solitario. Lo cierto es que al Partido Popular le trasladamos
un borrador de decreto a convocación de definitivo, que para nosotros será completo, con su exposición de motivos, su articulado y sus disposiciones derogatorias y demás, hace prácticamente un mes y aún no hemos conseguido ponernos de acuerdo en un texto. ¿En qué punto en concreto o en qué puntos son los que el Partido Popular no está dispuesto a ceder? Estamos discrepando en algunas cuestiones formales de cómo debería tramitarse. Es que hay varias vías de proposición de ley, proyecto de ley, un decreto. Pero bueno, yo lo que he procurado es hacer como hicimos cuando negociamos el gobierno, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo primero sobre el fondo y luego ya veremos la forma, ¿no? Pero lo fundamental es el fondo, y lo cierto es que el fondo aún no nos han anticipado cuáles son los motivos de discrepancia, y yo lo que les insisto es que estoy convencido que tanto sus electores como los nuestros, y probablemente toda la sociedad razonable, debería estar de acuerdo con lo que nosotros les hemos propuesto a ellos, que es una visión neutral, sin sesgos ideológicos, de la historia de España, en particular de la historia del siglo XX y más en particular del periodo que transcurre del 31 al 45, y sin embargo, pues bueno, sí que es cierto que estamos viviendo otras situaciones que exigen nuestra atención, pero bueno, eran 12 páginas lo que les hemos hecho llegar. Sucede lo mismo con la ley de violencia intrafamiliar, que hoy creo que comienza su trámite, o en este sentido hay un consenso absoluto por parte de las dos formaciones, ¿hay acuerdo? Lo cierto es que la ley de lucha contra la violencia intrafamiliar está teniendo muchas más facilidades. Hoy, de hecho, vamos a registrar el esquema para consulta pública de ese proyecto de ley de violencia intrafamiliar. Estamos completamente conformes con el esquema que hemos acordado con el Partido Popular y en particular con la consejera de Familia, que la verdad es que hemos hecho un trabajo en equipo magnífico, y me gustaría darle la enhorabuena a Isabel, y que se va a traducir en una cuestión bastante sencilla, así grosso modo, que es que todas las prestaciones económicas y sociales que tiene ahora la ley autonómica de violencia de género se trasladen para cualquier tipo de violencia en el seno de la familia, tanto de nietos contra sus abuelos, mujeres contra hombres, contra personas con discapacidad, etcétera, etcétera, lo cual a juicio de todo el mundo y por sentido común es una cuestión bastante razonable, y en esto no ha habido problema para ponernos de acuerdo. ¿Podría ser la antesala de un futuro acuerdo también en esta materia a nivel nacional, en el caso de que el Partido Popular y Vox gobernasen a nivel nacional? ¿Cree usted que puede ser una antesala, bueno, pues estupenda, ¿no?, la puesta en práctica de esta ley? Se lo digo porque como en cada uno de los parlamentos, también en Andalucía, es una cuestión polémica, pero a nivel nacional es uno de los debates que está lógicamente al cabo de la calle y siempre es recurrente. Lo cierto es que en el Partido Popular a día de hoy hace una defensa férrea de todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género, haciendo esa distinción que es única en el mundo. O sea, que no existe ninguna otra civilización occidental, en ningún otro país de nuestro entorno, que es crear juzgados ad hoc para una persona de un determinado sexo, lo cual a nuestro juicio es una barbaridad, pero lo cierto es que existe un gran consenso del resto de formaciones políticas, y deberemos tener mucho peso en ese futuro gobierno nacional para tratar de derogar esa ley orgánica de violencia de género, con la que nosotros estamos también en desacuerdo, porque genera esas distorsiones a nivel de garantías y recoge unos incentivos perversos con los que nosotros no estamos de acuerdo. Pero sí que consideramos que es la primera piedra para un cambio de rumbo y una percepción social de que toda violencia merece reproche, y toda violencia merece la misma sanción, y todas las víctimas de violencia merecen las mismas ayudas económicas y sociales. Entonces nosotros vamos a empezar por aquí, por sensibilizar a la población frente a este tipo de violencia intrafamiliar, con ayudas pues en todas las materias, de acceso a la vivienda, de acceso a la universidad, para todos los huérfanos, por ejemplo, de padre cuando la madre mate al padre. Y bueno, lo bonito de esto es que se generará un debate, y a nivel social pues se irá conformando una opinión colectiva, y nosotros esperamos que sea favorable a dejar de discriminar a los hombres en esta materia. Bueno, había más cuestiones porque son muchísimas, sí, también, vamos a seguirlas. Muchas sobre las infraestructuras. Algunas son muy particulares, entonces las voy a analizar de manera más global. En cuanto a la situación de los médicos en Castilla y León, nosotros ya hemos hecho un plan para reforzar y sacando nuevas plazas de médicos para que los médicos actualmente no estén en esta situación. Me preguntan por Aranda de Duero, pero yo estuve hace poco en Ponferrada, en el Bierzo, donde la situación también es muy penosa para los médicos allí, no se cubren las plazas, los médicos tienen que redoblar turnos, muchos de ellos tienen dificultad incluso para coger vacaciones, y desde luego esta es una situación que para nosotros es prioritaria y que vamos a abordar con urgencia.
y que nosotros estamos empezando a pensar de manera creativa para dar soluciones imaginativas a un problema que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pues estamos pensando, por ejemplo, en que se puedan acumular más antigüedad cuando estén determinados destinos. Estamos pensando quizás en ofrecer más formación a los médicos que estén en determinados destinos que no se cubren plazas, y en definitiva con el objetivo de que haya médicos allá donde hagan falta. Una de las medidas que hemos adoptado, que me preguntaban por las ambulancias, si no me equivoco, es que ya hay más de 100 ambulancias más que en la pasada legislatura. Creo que hemos pasado de 600 a 700, y eso es algo de y por las horas de trabajo también, le preguntaban, por la cantidad de horas de trabajo, ¿no?, que tenía. Efectivamente, pues trabajar 36 horas de manera consecutiva no es que me parezca mal, es que me parece imposible. Me parece que es algo que no se sostiene, y no sé cuál es el caso en particular del médico que haya estado en esta situación, pero nosotros desde luego vamos a tratar de que todos los médicos puedan trabajar en condiciones dignas. Luego, respecto al fenómeno de la desocupación, aquí hay unas cuestiones que afectan más a nivel de leyes procesales a nivel nacional, y ahí poco podemos hacer, pero lo que sí que acordamos en el pacto de gobierno es adoptar medidas pues, para ofrecer asesoramiento jurídico, medidas de apoyo a todas aquellas familias que están sufriendo el drama de volver un día a su casa y encontrarse ocupada. Y por tanto para nosotros es una prioridad que pretendemos combatir, aunque quizás desde una comunidad autónoma no se tienen todas las armas. Respecto a las infraestructuras, que me han preguntado en varios puntos y quizás lo abordo así de manera más global, nosotros ya hemos hecho una apuesta decidida por facilitar la movilidad. Hemos hecho una moción en las Cortes de Castilla y León para que se bonifique el transporte para todos los AVEs que tienen conexión con Madrid, pues no solo Valladolid, sino también pues, Segovia y otras capitales de provincia de Castilla y León, y vamos a procurar reforzar las infraestructuras que hay en Castilla y León, que como sabes es un territorio muy despoblado, pero con una extensión muy grande, y que tenemos que procurar que todo el territorio esté atendido en condiciones de dignidad. Bueno, es la mayor de Europa, ¿no?, si no estoy equivocada. Eso ¿no? es más grande que algunos países, y la verdad es que todo eso entraña multitud de dificultades, además con miles de municipios, porque por ejemplo en Andalucía es una superficie que puede ser parecida, pero con una concentración a nivel municipal más grande, lo cual pues tiene algunas ventajas. Luego nosotros efectivamente el campo ya hemos demostrado que es una prioridad. Hemos dado ayudas para la concentración parcelaria, hemos apoyado el regadío, y ahora en particular en relación con los incendios lo que pretendemos dar muchas más ayudas para que haya ganadería extensiva, que como saben las buenas gentes del campo es una medida muy útil para la prevención de incendios, y que consideramos que va a ser muy positivo para las personas dedicadas a la ganadería en particular. Estamos tratando de propiciar acuerdos a nivel ministerial también para que facilitar las exportaciones de carne al extranjero, de vacuno en este caso. Vamos a tratar un tema en particular, y luego pues vamos a reforzar las ayudas que recibe la gente del campo. En cuanto al lobo, esta es una materia que depende del famoso Ministerio de Transición Ecológica de la señora Ribera. Que por cierto, la señora Ribera ha estado desaparecida en toda esta cuestión también de los incendios. Entiendo que también algo tendrá ella que decir al respecto, ¿no? Porque allí se ha visto mucho a Marlaska en su tierra, pero la señora Ribera se fue a Bruselas y de allí no salió, ¿no? No sé. Esta señora parece que no se da por aludida. Hay un consenso generalizado entre la gente que lo conoce de verdad, que es la gente del medio rural, en que el fanatismo climático y este ecologismo radical nos han llevado a una situación insostenible, y en esto hace especial, tiene una especial incidencia el tema del lobo, porque si uno deja por motivos ideológicos campar a sus anchas el lobo, pues evidentemente está perjudicando a la ganadería extensiva, que es el apetito principal y el foco principal de ataques de los lobos. Nosotros vemos con cierta sensación de impotencia no poder actuar en esta materia, porque depende del Ministerio, pero lo que sí que podemos hacer, y vamos a seguir haciendo, es señalar al Ministerio como el culpable de que la ganadería hoy en día sea mucho más difícil, y de todos los problemas que genera el dejar campar a sus anchas al lobo. Luego, en materia de ideología de género, nosotros en las escuelas, a nivel de programas educativos, por supuesto está excluida la ideología de género de la formación en Castilla y León. Encontramos problemas puntuales que nos reportan de algunos profesores que en algún momento han ido por libre, dando determinada formación en pero esta es una materia. Cosa puntual, ¿no? De temas puntuales, no temas sistémicos, y que nosotros debemos vigilar, pero en cualquier caso de estar la gente tranquila, que desde luego Vox no va a propiciar que siga proliferando la ideología de género en los colegios de Castilla y León. Y lo que sí que estamos haciendo ya es procurar que en materia, por ejemplo, de contratación pública,
que uno de los requisitos sociales que se podían valorar era el tema del género, pues cambiarlo por otros criterios sociales, como es pues favorecer el combate de los parados de larga duración, la reducción del paro de larga duración, favorecer la contratación de los jóvenes o incluso la contratación dando prioridad a los productos de proximidad. Bueno, pues nos ha dado tiempo a abordar muchas cuestiones, muchísimos temas. Sí, hemos tratado absolutamente de todo. Ya vendrá otro día y nos contará los proyectos que tiene para los siguientes 100 días. Le agradezco mucho, don Juan García Gallardo, que se haya acercado de nuevo aquí al estudio, al programa. Y bueno, hasta los próximos días, 200 días, ¿no? Aquí vendrá también a hacer la valoración de ese gobierno. Esperemos que todo siga en buena sintonía. Al menos es lo que ha transmitido aquí en esta entrevista y se lo agradecemos. No sé si tenemos tiempo, si queréis hacer alguna aportación más o simplemente ya despedimos al señor García Gallardo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer volver. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar las noticias, que son muchas y que nos están llegando ya de última hora, enseguida con Daniel Muñoz. Es la mañana. Es radio.